Hola, bienvenido a la segunda sesión del seminario Soltero y Casado para la Gloria de Dios. Y en este seminario estamos viendo la respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos dar gloria a Dios siendo solteros o estando casados? En la situación que sea, ¿cómo podemos hacer ver que Dios es nuestro tesoro, glorificar, magnificar a Cristo en una situación que tal vez no es ideal? Tal vez una situación que quisiéramos cambiar. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios en toda situación, siendo solteros, estando casados? Y en esa segunda sesión de ese seminario vamos a ver formas prácticas en que nosotros, si uno es soltero o casado, de que uno puede en su situación actual dar gloria a Dios. Y todo tiene que ver con hacer que Dios sea visto como nuestro tesoro. Todo tiene que ver con imitarlo, honrarlo, demostrar cómo es Dios y cuánto vale para nosotros. Entonces, empezamos con algunas sugerencias para todos. Todos podemos, en la situación en que nos encontremos, podemos agradecer, no quejarnos. Cuando uno es soltero, muchas veces se pasa quejando porque, porque no ha encontrado a nadie, porque está solo y con mucha razón dice: yo quisiera estar en una situación diferente, y se pasa quejando por eso. O cuando uno está casado, muchas veces, y fácilmente, sin pensar, puede quejarse de su esposo, puede quejarse de su esposa, puede pasar pensando y compartiendo y hablando de todas las debilidades y las fallas de su pareja. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2, verso 14 dicen: Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, o sea, sin quejarse, sin quejarse, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Nosotros demostramos la gloria de Dios, demostramos lo contento que estamos con Dios y en Dios, demostramos lo felices que estamos como hijos de Dios, cuando en medio de cualquier situación en que estamos, no nos quejemos, no andemos quejando, sino agradeciendo, gratitud en vez de la queja, en vez de la queja. Ok, segundo, número dos, para todos, solteros y casados, damos gloria a Dios en nuestra situación, en nuestro estado, por tener pureza total, por estar 100% puros en términos sexuales. Pureza mental, pureza física, en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que hacemos, estar totalmente puros. Hebreos 13, verso 4 dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgarán Dios. Totalmente puros. Primero de Timoteo 5:1, Pablo, hablando a Timoteo, dice a un joven soltero, dice: no reprende con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como madres, y mira esa parte, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. O Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero la inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben eso, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
Primero de Corintios capítulo 6 habla de cómo cuando uno peca sexualmente, em, peca contra su propio cuerpo. Por ejemplo, en el verso 18 dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Debemos ser puros, completamente puros en el estado en que nos encontramos. Primero de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, les rogamos, les exhortamos en el Señor, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Por ustedes saben qué precepto le dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios. Mire, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en ese asunto, porque el Señor es el vengador de todas esas cosas, como también ustedes antes le dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza eso, no rechaza a un hombre, sino a Dios que les da su Espíritu Santo. Dios quiere que sus hijos estén totalmente puros sexualmente. El sexo es para el matrimonio, la intimidad física para el matrimonio. Cuando uno es soltero, debe ser puro sexualmente en su trato con los de sexo opuesto. Si anda en noviazgo, debe ser 100% puro, sin intimidad física. Debe cuidar su mente, cuidar su fantasía, cuidar sus pensamientos, cuidar hasta lo que hace solo. Eso excluye la masturbación, la pornografía. Debe ser puro. Y cuando uno es casado, igual. Eh, si uno lee, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, no, de Eclesiastés, no, el otro de Salomón, el Cantar de Cantares, uno ve la profundidad y la amplitud de la relación íntima dentro del matrimonio. Y casado, eso debe experimentar, pero fuera de su matrimonio, debe estar 100% puro, no debe mirar, no debe pensar, no debe hacer ni solo, ni no debe dejar entrar en pureza por lo que ve con su esposa siquiera, por pornografía compartida, por masturbación. Debe ser 100% puro la persona casada y también 100% pura la persona soltera. Debemos honrar a Dios y así nosotros demostramos que Dios es nuestro tesoro y obedecerle a nuestro Señor es más importante aún que satisfacer los apetitos en nuestra carne. Ahí demostramos la grandeza y valor supremo de Dios por ser puros sexualmente. Ok. Seguimos. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Ahora, una forma que los solteros, específicamente los solteros, pueden dar gloria a Dios siendo solteros. Primero, confiar en Dios. Confiar en Dios. En vez de andar preocupados y estresados y obsesionados con encontrar la persona con quien se va a casar. Debe confiar en Dios. Mira lo que dice Jesús, Mateo 6:25 en adelante. Por eso le digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan?
Observen cómo crecen los lirios de campo, no trabajan ni hilan, pero le digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba de campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Y yo agregaría, o con quién me voy a casar. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Confiar en Dios para uno que está soltero es estar calmado, no dedicar su vida a buscar a alguien, confiar en Dios, confiar que en su voluntad y en su tiempo Él traerá a la persona correcta. Pero por mientras no tiene que andar afanado, obsesionado, solo enfocado en eso. Puede buscar primero el reino y ese es el próximo consejo. La forma que uno de soltero puede dar gloria a Dios es buscar su reino. Cuando todo el mundo está esperando que uno busque su propia vida y su matrimonio y su familia, buscar primero el reino de Dios, como acaba de decir Jesús en Mateo 6:33, pero primero busquen su reino y su justicia. Eso es lo que uno debe hacer siendo soltero. Debe hacer lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, por ejemplo, si lee el verso 26 en adelante hasta el verso 35. Es larga la lectura. Entonces, solo hago referencia cuando el apóstol Pablo en esos versos describe cómo uno de soltero puede enfocarse en el reino de Dios. Eso es lo que uno debe hacer. Debe enfocarse en discipular, en hacer estudios, en servir en la iglesia, en tener ministerio, en usar su don para el reino de Dios. Debe involucrarse en el reino de Jesús de todo. Debe hacer de eso su vida y confiar que Dios dará por añadidura el esposo en su tiempo. También uno de soltero da gloria a Dios por cuando está en noviazgo, cuando está buscando, encontrando tal vez la persona con quien se va a casar, en vez de jugar, por evaluar candidatos para el matrimonio. El propósito de noviazgo, de forma pura, es evaluar candidatos para el matrimonio, no jugar a estar casados, parcialmente casados, sin compromiso. Hoy día, muchas veces el noviazgo es esto, es jugar a estar casado, tener un compromiso menos que un matrimonio, pero un compromiso y ser exclusivos y andar, portarse como una pareja casada sin estar casados. ¿Y después qué hacemos? Después de andar de novios por un tiempo, después terminamos el noviazgo, después buscamos otro y después terminamos ese noviazgo. ¿Y qué hacemos? Por jugar a estar casados y tener sentimientos, inevitablemente intimidad física de una forma u otra, estamos acostumbrándonos a tener intimidad emocional y física con una persona, compromiso con esa persona, después quebrar la relación y saltar a otra relación, quebrar esa relación, saltar a otra, crear ese vínculo, saltar a otra. Estamos creando un hábito de prácticamente de entrenarnos psicológicamente para el divorcio. Por eso uno no debe estar sorprendido de que hay tanto divorcio en la iglesia, porque no debería haber, pero pero hemos jugado a casados por ser novios y a divorciado por terminar el noviazgo y de repente nos casamos y repetimos el mismo patrón. No, el noviazgo debe ser de evaluar candidatos para el matrimonio y lo más grande en cualquier candidato para el matrimonio es que debe ser cristiano, solo cristiano. Mire lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz en las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Baliel, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo,
¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes. Ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debe buscar a alguien que ama a Cristo sobre todas las cosas, una persona entregada a Jesús, un hijo, una hija de Dios, y usar el noviazgo no para andar de novios así como mini parejas, sino tiempo en términos de llevarse como amigos y buscar, evaluar candidatos para el matrimonio. Ahora, cambiamos el enfoque de los solteros a los casados. ¿Cuáles son algunas formas específicas de que los casados pueden dar gloria a Dios en su matrimonio? Primero, igual que los solteros, por enfocarse en el reino, aún más que en su matrimonio, con su matrimonio, en medio de su matrimonio, enfocarse en el reino, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Haz el enfoque de su vida, buscar a Dios y buscar su reino, hacer estudios como familia, como pareja, aconsejar a otros, llevar el evangelio a personas lejos de Dios, ministrar juntos. Eso los va a unir como matrimonio y también va a ayudar a que su matrimonio no llegue a ser el ídolo de su vida, el enfoque principal de su vida. También, como casados, damos gloria a Dios por servir el uno al otro, como dice en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Preguntar en el contexto del matrimonio, ¿qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi esposo? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona con quien estoy compartiendo la vida, con quien Dios me ha hecho una sola carne? ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo ser como Cristo a esa persona? ¿Cómo puedo dar lo que necesita? En vez de solo, como muchas veces hacemos, esperar que me sirvan, esperar que cumplan mis necesidades. El enfoque de cada matrimonio es ese, ¿no? De cada uno en el matrimonio es yo quiero, yo necesito. Y mientras que eso es cierto, Cristo no vino diciendo yo necesito, Él vino a servir a costo de su vida. Así es como debemos servir en el matrimonio. Debemos buscar lo mejor para el otro, pensar en sus necesidades, no las nuestras. Y el próximo es, debemos modelar la relación, hablando de Cristo, la relación entre Cristo y la iglesia en nuestro matrimonio. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, 21. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio, pero hablo con referencia a Cristo. Y ahora, en resumen, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ese último fue el resumen de todo lo que dijo antes. Modelamos la relación de Cristo y la iglesia en el matrimonio cuando el esposo
se porta como Cristo con la iglesia, con su esposa, por servirla, por dar su vida literalmente mientras que vive, que dar su vida por dar lo mejor a ella, en lo mejor eterno, o sea, por cuidarla, por proveer y por llevarla a Cristo, para poder presentarla algún día delante del Señor pura, sin mancha ni arruga. Y la esposa en esa relación modela la relación entre Cristo y la iglesia por ser como la iglesia y someterse a su marido, o sea, por seguir su ejemplo, digo, su guía, por seguir su guía, por seguir la guía de su esposo. El esposo se sacrifica continuamente por su esposa, por servirla, y la esposa sigue la guía de su esposo. Y así, en el matrimonio, hacemos visible una relación invisible, la relación entre Cristo y la iglesia. Y en el matrimonio, así damos gloria a Dios. Hacemos que Dios se ve grande, magnífico. Otro, para los que están casados, otra forma de dar gloria a Dios en su matrimonio, por discipular a su pareja, por ayudar a su pareja a amar y conocer y amar a Cristo. Primero de Pedro 3:1 dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casi irrespetuosa, que el adorno de usted no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo de corazón, como el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda atemorizarlas. Y ustedes, maridos, igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia y de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Que está diciendo no, mucho para los dos, pero un hilo que va en todo ese texto es eso. La esposa debe buscar facilitar la relación con Dios de su esposo, y el esposo debe buscar facilitar la relación con Dios con su esposa. O sea que debemos en el matrimonio discipularnos mutuamente, ayudarnos a seguir a Cristo, guiarnos en nuestra búsqueda de Dios, facilitar esta relación con Dios por la forma en que nos llevamos el uno con el otro, la forma que nos tratamos. Debemos ayudar al otro a seguir a Jesús. Otra forma que los casados, hay mucho que cae a los casados, ¿vale? Otra forma de que los casados pueden dar gloria a Dios en su matrimonio, demostrar el uno al otro la gracia que tiene en Cristo. En el matrimonio hay malos entendidos, hay desacuerdos, hay faltas, hay pecado, no pecamos el uno contra el otro, a veces constantemente. Mira cómo dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, verso 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Sea sobre todas las cosas, vístanse de amor, que de vínculo, de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones, al cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, sean agradecidos. Tenemos que perdonarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que tener paz y misericordia, compasión y bondad el uno con el otro en el matrimonio. Y ve la razón por qué. Porque así ha sido Cristo con nosotros. Y nosotros publicamos eso, publicamos como Cristo ha sido con nosotros cuando tratamos en el matrimonio el uno al otro con la misma gracia que Dios ha tenido con nosotros. Llegamos a ser un ejemplo en vivo de la gracia de Dios con nosotros cuando nos perdonamos y nos soportamos y tenemos compasión y misericordia y gracia el uno con el otro. Damos gloria a Dios. Y por último,
la última forma, y quizás la más grande, en que nosotros damos gloria a Dios en el matrimonio es permanecer, no importa qué. Permanecer en el matrimonio no importa qué pasa, hasta que la muerte nos separe. La palabra de nuestro voto, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Malaquías 2:13 dice, y es otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de su mano. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto, escucha esto, Dios dice, yo detesto el divorcio, dice el Señor. Yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Mateo 19:5 Jesús dijo, por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por eso debemos guardar, cuidar y proteger nuestro matrimonio. Por eso debemos quedarnos aun cuando la circunstancia no es buena. Por eso debemos permanecer en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, porque eso da mucha gloria a Dios. Eso demuestra al mundo que nuestro tesoro es Jesús y que nosotros somos obedientes a Él cuando le obedecemos y permanecemos en nuestro matrimonio. Ahora, hay una aplicación para nosotros, hay una pregunta para nosotros, una pregunta de aplicación. Y la pregunta es, ¿qué necesitas hacer tú como soltero o casado para dar más gloria a Dios, siendo soltero o en tu matrimonio? ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Cómo puedes dar más gloria a Dios? Y más que nos dedicamos a dar gloria a Dios en el estado en que nos encontramos, más satisfechos estaremos en Él y también más felices estaremos siendo solteros o estando casados. Que Dios les bendiga grandemente en su vida y que vivamos para su gloria siempre.